sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos como de costumbre con este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional, por supuesto, el derecho a la salud. Así sea inalcanzable en estos tiempos, pero allí está descrito en las normas. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que a partir de este instante están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente su caso y nos permita hacer esa labor que tanto nos gusta, como la del trabajo pedagógico, orientarle a usted que conozca cuáles son esos derechos. Por eso, márquenos 331-2265, 331-2265. Vamos a resolverle una pregunta que nos dejó en nuestro correo la señora Rubiela Cáceres. La señora Rubiela Cáceres nos dice que celebró un contrato de arrendamiento con un amigo. Está pagando 680,000 pesos, pero él dice que debe subirle el arrendamiento el próximo mes cuando se cumpla el año. Quiere saber ella cuánto es lo que debe aumentársele por concepto de ese canon de arrendamiento. Pregunta la señora Rubiela Cáceres. Y vamos a responderle entonces a la señora Rubiela Cáceres qué sucede respecto al aumento del canon de arrendamiento. Recordemos todos, Ley 823, Ley 820 del 2003, Ley 820 del 2003, que de alguna manera derogó a la Ley 56 y entró a regular nuevamente lo que es el contrato de arrendamiento. En este orden hacemos una precisión. Una cosa es cuando el contrato es de vivienda urbana o destinado para vivienda urbana, y otra cosa distinta es si ese local es comercial. Comercial no solamente para el desarrollo de esas actividades, sino también cuando se utiliza para oficinas. Aquí las condiciones varían y tenemos que remitirnos no a la Ley 820 del 2003, sino al Código de Comercio. ¿Cómo se regula ese contrato de arrendamiento? Pues bien, si en el caso que nos consulta la señora Rubiela Cáceres, el contrato recae sobre un inmueble y este es destinado para vivienda familiar, se aplica en plena extensión la Ley 820 del año 2003. Hay que recordar que el contrato de arrendamiento puede celebrarse verbal o por escrito. Verbal o por escrito. Ese término verbal
hace parte de muchísimos años atrás, muchos años atrás. Como decían los abuelos, se empeñaba la palabra y esa valía más que el papel. Hoy no creo que hayan personas, bueno, muy pocos o casi nadie, celebra contrato de arrendamiento de manera verbal. Hay que preferiblemente extenderlo en un documento e incluso hacer autenticar las firmas de los contratantes. Cuando decimos que hay que autenticar las firmas de los contratantes, no es para darle validez al documento. Hacemos esa aclaración porque muchas personas creen que lo que le da validez a un contrato de arrendamiento o cualquier otro tipo de contrato es la autenticación de las firmas. Y eso no es cierto, eso no corresponde a la realidad. Tanto que decíamos hace un instante que el contrato es válido si se celebra de manera verbal y el arrendatario y el arrendador respetan a cabalidad las condiciones dentro de las cuales pactaron ese contrato. Entonces, llevarse a la notaría no le va a dar legalidad al contrato. Lo que hace es el funcionario público llamado notario, el notario que ejerce unas funciones públicas, aunque es un funcionario privado, ejerce funciones públicas porque da el aval a muchos contratos. Y cuando digo, repito, el aval no es darle la validez, es certificar que quien fue a su notaría a estampar su firma, su huella en ese documento, es la persona que ha contratado con el otro, para evitar que más adelante se diga que esa no es su firma, o peor aún, que no es su huella, si se entiende que ahí está estampada. Entonces, ustedes que me están escuchando desde sus hogares, si alquilan un inmueble, la primera recomendación es no hacerlo de forma verbal. Le agrego algo. ¿Usted cree que porque su hermano, su tío, su mamá, su papá, su primo, un amigo muy pero muy cercano, entonces lo hacemos de manera verbal? No. En esta sociedad no se pueden dejar espacios abiertos para el conflicto. Y cuando una persona no diligencia en debida forma sus negocios, no diligencia en debida forma un contrato, esa no diligencia en debida forma está dejando una cuota inicial para un problema futuro. Por eso, lo mejor es realizar el contrato de manera escrita. De esta forma, usted se cerciora que tiene un documento en sus manos. Y no hacerlo de manera verbal, porque de manera verbal puede traerle a usted problemas más adelante con esa persona. Vamos a explicárselo de forma detallada, pero vamos también con televidente en línea en este momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? De mucho gusto, Anderson Rivas. Don Anderson Rivas, ¿de dónde nos llama, don Anderson? De Jamundí Valle. ¿Y su inquietud cuál es, don Anderson? Tengo una inquietud, doctor. ¿Hasta qué punto es permitido ¿cómo es que se llama? Cuando se hace un contrato de arrendamiento, el depósito, ¿hasta cuándo es permitido? Y si ese depósito que se deja cuando se contrata, ¿se devuelve al arrendatario o qué se hace con ese dinero? Perfecto. Entonces, ¿hasta qué punto es o no legal el depósito que exigen algunas personas y si a la finalización del contrato se debe devolver al arrendatario? Esa es su pregunta. Ok, doctor, muchas gracias. A usted, don Anderson Rivas, que nos llama desde Jamundí, vamos por supuesto, como suele hacerse aquí en Tablero Jurídico, a responderle allí en el acto, porque muchas personas tendrán preguntas similares. Digámosle a todos que la ley 820 del año 2003, ley 820 del 2003, que regula los contratos de arrendamiento para vivienda urbana, prohíbe taxativamente, expresamente, la exigencia de depósitos
para efecto de garantizar el pago, suele decirse, de servicios públicos o de reparaciones locativas. Precisamente estamos manifestando que si el contrato se hace por escrito, ojo, por escrito, ese documento contractual que usted celebra con una persona llamada arrendatario, siempre el que entrega la vivienda se denomina arrendador, quien la recibe se denomina arrendatario, y ese arrendador puede exigir un aval, una garantía, un respaldo, que comúnmente denominamos codeudor o fiador solidario. ¿Para qué? Para que si el tomador directo del inmueble se sustrae a sus obligaciones, entonces tenga un tercero que responder. Las personas que llegan a esta oficina, la mayor parte de quienes responden por las obligaciones de un contrato de arrendamiento son los fiadores y no los tomadores directos. Entonces, el amigo Anderson Riva nos dice, dentro de ese contrato podemos pedir depósitos o se puede exigir depósitos al arrendatario. La respuesta es no. La ley 820 prohíbe la exigencia de depósitos para garantizar el pago de servicios públicos. Sin embargo, muchas personas lo hacen a sabienda de esa prohibición expresa. Y en el evento en que una persona exija el pago de depósitos y ese arrendador lo tome, debe devolverlo al final del contrato. Eso que le digan, dije, no, es que el depósito es para garantizar los servicios públicos. No, es que precisamente el contrato de arrendamiento es una especie de garantía, es un cheque que usted puede hacerlo valer ante las autoridades. Distinto es cuando el contrato se celebra de manera verbal. Es un riesgo y muchas amistades se han deteriorado, muchas relaciones familiares se han deteriorado porque el contrato es de manera verbal. Hoy en día, a pesar de que la ley 820 contempla que el proceso de restitución de inmueble arrendado es preferente y sumario y que únicamente por encima de él está la acción de tutela, esto en la práctica no se cumple por la misma congestión de que son objeto los juzgados. Si las personas escucharan la orientación que les damos de evitar, de precaver, impedir que más adelante se genere un conflicto, entonces harían las cosas al pie de la letra como lo dice la norma. Y una de esas cosas es la que usted debe escucharle a su asesor, a su abogado de confianza. Realice el contrato por escrito. Si esa persona mañana no le paga, pues usted tiene dos opciones. La una, iniciar un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo tiene como medida exigir a través de una demanda el pago de los cánones de arrendamiento e incluso de las facturas de servicios públicos que se hubiesen consumido durante la permanencia del arrendatario en el inmueble. Por eso es necesario que usted haga firmar a la persona. Si no la autenticó, cómprese un huellero, porque a veces hay trámites notariales que no vamos a decir que es una estafa, pero no son necesarios. Hoy en día no se compadece, no se justifica que por la autenticación de una huella o de una firma le cobren cerca de 5.000, 6.000 pesos. Si son 2, 3 personas, imagínense. Todo porque las personas creen que el notario es el que hace legal el contrato. Y repito, el notario no le da legalidad al contrato que se le pone a consideración para autenticación de firmas. Ese es un trámite que, por supuesto, en algunas leyes antitrámite, y perdonen la redundancia, han quedado suprimidos. Eso de la autenticación de documentos. Y ese es uno de ellos. ¿Por qué? Porque usted simplemente cómprese un huellero, dígale a la persona que tomó el inmueble, al igual que el arrendador, y estampen la huella al lado de la firma, su huella. Esa huella al final le pueden hacer un estudio biométrico
un estudio daquiloscópico para establecer si corresponde o no a la persona que ha estampado su firma, y con eso se evitan tener que acudir ante la notaría a gastar pasaje, a gastar tiempo y a pagarle al notario para que le dé el visto bueno en esos términos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. Cuéntenos, mi señora. ¿Usted me podría colaborar con una asesoría? Aquí estamos para escucharle, mi señora. ¿Cuál es su nombre? Claudia Marcela. Doña Claudia Marcela, ¿nos está llamando de Cali? Sí, señor. ¿Y su inquietud cuál es, doña Claudia Marcela? Lo que pasa es que tengo una sobrina que está en un colegio terminando el grado 11 y está en embarazo. La rectora le ha prohibido que la niña pues asista a clases y le manda los trabajos y las tareas a la casa. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, ¿es legal que le estén coartando el derecho a la educación? Cuando usted me dice, doña Claudia Marcela, que la directora o rectora del colegio le dice que no acuda al mismo, sino que le notifican qué tareas se dejaron para que la niña la regrese, ¿lo hace con qué fin? ¿Cuál es el objeto? No, pues ella dice que el hecho de que ella esté en embarazo no debe asistir al colegio y que es una mala referencia pues para las demás compañeritas. Correcto, es decir que ella no quiere que vaya al colegio porque puede servir de mal ejemplo a las otras niñas que al ver su compañera en embarazo vayan a emular ese tipo de acciones. ¿Ese es? Exactamente, sí, señor. Perfecto. ¿Cuánto tiempo hace que no la dejan ir al colegio? Ya lleva más o menos un promedio de un mes larguito. Perfecto. ¿El año escolar cuándo termina? En noviembre. En noviembre. ¿Ustedes le han invocado peticiones a la rectora de ese colegio para que manifieste por escrito cuál es la razón por la cual no deja que la alumna acuda al colegio? Pues en ese caso no sabría decirle porque como es mi sobrina y mi hermana, pues apenas me comentó eso la semana pasada, entonces yo le dije a ella que había que averiguar qué acciones legales se podría instaurar. Bueno, vamos entonces a responderle a usted, doña Claudia Marcela, que nos está llamando aquí a la ciudad de Cali. A usted, mi señora, puede colgar la línea. Antes vamos a terminarle al señor Anderson Rivas, que nos llamó desde Jamundí a consultarnos si eran legales o no los depósitos exigidos por algunos arrendadores. Ya le habíamos manifestado que están tasativamente prohibidos y que si se reciben los mismos deben devolverse a su dueño. Ahora bien, si usted es consciente que dejó un depósito y que además hay un recibo de servicios públicos por pagar, pues trate de hablar con el arrendador e indicarle que con eso va a garantizar. El hecho de que usted manifieste eso no significa que es una situación legal. Está terminantemente prohibido exigirle depósitos a los arrendatarios de un inmueble. Esto lo retomamos más adelante porque vamos a explicarle a doña Claudia Marcela qué pasa con la niña que está estudiando su bachillerato. Al parecer está en este momento en periodo de gestación y la rectora o directora del colegio le prohíbe acudir a la institución para no causar una mala imagen, un mal ejemplo, si es que así lo establece o lo considera ella. Entonces, digámosle a doña Claudia, lo primero que van a hacer, y para mañana es tarde, enviarle un derecho de petición a la rectora de ese colegio. ¿Por qué? Porque está prohibido. Esa es una cuestión del pasado. Estamos en pleno siglo XXI. La Constitución Política de Colombia el pasado 4 de julio cumplió 28 años de haberse expedido. 28 años cumplió ahorita en julio la Constitución Política de Colombia. Antes de la Constitución, los directores de colegios, con ese famoso manual de convivencia, hacían y deshacían, violaban derechos fundamentales a toda hora, y la sociedad se los creía, que no era posible que una niña en estado de gestación o en estado de embarazo pudiera acudir al colegio, porque ese era un mal ejemplo. Hoy
después de 28 años de haberse expedido la Constitución, eso no puede ser posible. Hubo muchos choques, digo que hubo porque hace rato no escuchábamos nosotros este tipo de rechazo por parte de los profesores o dueños o directores de colegio. A una niña que ha resultado en embarazo, no se le puede impedir o prohibir que vaya al colegio bajo el argumento de que puede ser un mal ejemplo para las compañeritas de colegio. Lo uno es que los niños, por supuesto, deben dedicarse a eso, a esa edad tierna, a esa edad inicial de la vida, dedicarse única y exclusivamente a estudiar, a formarse, a capacitarse. Pero si por alguna circunstancia esa niña no se cuidó y salió en embarazo, pues lo lógico es que siga acudiendo a clases mientras el médico ginecólogo que le está tratando no se lo impida. Por eso le preguntaba si era que la rectora lo hacía por algún problema de salud de la niña, porque si ella puede ir y venir sin ningún tipo de complicaciones, la rectora no puede impedir que ella acuda a su colegio. En caso afirmativo, como en efecto está sucediendo, pues usted tiene esa opción, una petición indicándole que ella debe regresar al colegio, o en su defecto, sin que el derecho de petición sea un requisito de procedibilidad, puede también de manera directa presentar una acción de tutela en contra del colegio. En esas instancias de la vida, eso no puede estar sucediendo. No puede, repito, doña Claudia Marcela, la directora del colegio, prohibir que la niña asista a clases. Con una tutela puede invocar el derecho, uno, a la educación, derecho a la educación. Allí no puede impedírsele. Hay que garantizarle a esa niña que vaya al colegio. Dos, libre desarrollo de la personalidad, artículos 14 y 15, libre desarrollo de la personalidad. Ella es una niña, tiene unos derechos y entre ellos el de procrear, que ningún padre por supuesto está de acuerdo que su niña tenga cría o tenga un niño a temprana edad. Pero si eso sucedió, no hay que satanizarlo porque estamos, repito, en pleno siglo XXI y allí en la Constitución hay garantías suficientes para los derechos fundamentales y ese es un derecho fundamental. Entonces hablamos que le violan el derecho a la educación, 6.7 Constitución Política, le violan igualmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 14 y 15 de la Constitución Política, y le violan igualmente el derecho a la familia, artículo 42 de la Constitución, porque todo el mundo tiene derecho a formar su familia, bien por vínculos jurídicos, bien por vínculos naturales. Y la familia, como dice la misma Constitución en su artículo 41, es la célula fundamental de toda sociedad y se constituye por vínculos naturales o por vínculos, digamos, jurídicos, bajo la decisión libre y voluntaria de un hombre y una mujer. Hasta ayer, después de la C577 del 2011, recuerden que también hay familia, 2 hombres, 2 mujeres, una mujer con su hijo, un hombre con su hijo, los hijos de esa mujer, los hijos del esposo, los hijos de ellos, es decir, quedaron muchas modalidades de familia que terminaron con el concepto tradicional de que familia es solamente papá, mamá e hijos. Hoy en día hay otros tipos de familia, como las familias ensambladas que se constituyen o son producto de tantas separaciones de pareja. Entonces, doña Claudia Marcela, le finalizo indicándole eso. Están en mora y espero que usted mañana presente el derecho de petición o presente una acción de tutela contra esa rectora porque está violándole el derecho a la educación a esa niña. La educación que ella está recibiendo o que debe impartirle el colegio es de manera presencial. No es que se vaya para la casa, nosotros le mandamos a decir qué tareas hay que hacer y que la haga desde la casa. No, eso no se compadece. Ni siquiera
en los colegios de monjas que son tan radicales en ese aspecto, tan conservadores, puede permitírsele que a una niña, por estar en embarazo, se le prohíba acudir a recibir sus clases a la institución. Doña Claudia Marcela, espero que haga lo que le estamos diciendo y nos llame, nos cuente qué pasó con la niña, si la están o no dejando ir al colegio. De lo contrario, nosotros nos encargamos de presentarle esa acción de tutela a través de Alincol. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, mi señora. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo ha estado usted? Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Y gracias. Muchas gracias por su maravilloso programa. Gracias, mi señora. Doctor, tengo una preguntita, le habla María Armijo. Tengo dos preguntitas para hacerle. Quiero saber, y pues en parte pues para que los que de pronto tengan la inquietud del problema, sí, yo a través de usted pues yo transmitirle para cuando de pronto pregunten, ¿cierto? Sucede que cuando yo estuve recibiendo el pago de mi pensión, yo tenía un problemita con allá en que mi letra es A. Sí, señora. Mi letra es A porque mi apellido empieza por la A. Y entonces pues yo quiero saber qué es eso, si hay una ley o qué es lo que pasa, porque es que acostumbran, digamos, que a usted le toca la letra X, la letra tal, y hasta que no llegue esa letra uno no puede tener el pago. Muchas veces hay personas que porque a mí me sucedió, hay personas que se atrasan en algo, pues deudas que tienen un determinado tiempo para pagarla, una fecha, y debido a eso pues les cobran unos intereses más de los 2 o 3 o 5 días que se les pase. Entonces pues es molestoso eso y es maluco que uno ganando su sueldo, pues que se lo retengan hasta que pues el banco le diga, no, a usted le toca la letra tal y tiene que venir el día tal o bueno. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo le parece para la información de las otras personas que de pronto tienen la situación mía a través de su programa y usted haga el favor si eso es permitido o no es permitido? A través de su programa se enteren que yo hice lo siguiente, doctor, para quitarme ese problema de encima. Acudí a un derecho de petición avalado en el artículo 23. ¿Qué hice yo? Me fui al banco, le llevé al gerente del banco, que ese era el banco Bogotá, de ahí de la 13, se lo llevé y entonces le hice saber en el papel pues que le mandé, le hice saber que cuando yo había ahorrado lo de mi pensión, que habían sido 33 años de trabajo, y que por qué yo tenía que ahora, ya me había pensionado, que me estuvieran pagándome con pico y placa. Así le coloqué, con todo respeto, porque uno puede reclamar con todo respeto. Entonces le mandé a decir así, pues que le mandé a decir mi situación, el por qué yo lo hacía, de que él me diera pues mi pago más antes. Sí, señora. Y también le dije que me iba a pasar a otro banco. Entonces ahí mismo me pasé a otro banco. Hay otros bancos, y entonces para que las personas que tienen ese problema, ellos traten sí de hacerlo. Otra cosa, la otra preguntita es la siguiente: ¿cómo le parece que también, no sé qué cierto sea, uno va a hacer un préstamo como jubilado, que ya está pensionado, y que la entidad le tenga que decirle a uno, Colpensiones tenga que dar el aval? ¿Cuál es el aval de Colpensiones? Y que tiene que ser con con 3 meses de anticipación que uno tenga que hacer el crédito. Como alguien que tiene una calamidad y está haciendo el préstamo ya hace un mes y todavía no le sale por Colpensiones, que porque tiene que esperar otros 2 meses más. ¿Qué Colpensiones del aval? Dios me lo bendiga y buena tarde. A usted, doña María Armijo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. En alguna oportunidad concertamos una reunión en la oficina para conversar con usted y poder ampliarle muchas cositas, porque usted como líder comunal, pues es importante que los líderes conozcan cómo proteger esos derechos para que asimismo ellos socialicen las ideas al interior de sus diversas comunidades y le faciliten la vida a ellos. Es supremamente importante que usted primero actúe como en efecto lo ha hecho y vaya y cuente, como le está haciendo aquí, esa experiencia con otras personas. Efectivamente, el hecho de pagar en los bancos a través de consignaciones es una novedad.
Uno, se hace por facilitarle a las personas el recibo de ese dinero casi que de manera directa. Hay otro problema que no lo han dicho, y es el que los bancos deben consignarle, independientemente de pico y placa que usted me hace mención, a esas personas. ¿El problema dónde está? Que muchas personas son adultos mayores y no manejan bien la tarjeta débito, y entonces siguen cobrando directamente por ventanilla, por un lado. Y por el otro, porque los bancos nunca quieren perder y entonces le cobran cuota de manejo de esa tarjeta a sabiendas que la ley lo prohíbe. La ley prohíbe exigir cobro de manejo de esas tarjetas débito a los pensionados. Sin embargo, los bancos lo siguen haciendo, y por eso muchas personas, para evitarse tener que pagarle al banco por el manejo de la tarjeta, acuden directamente a las instituciones a cobrar su mesada directamente por ventanilla. Y esto los expone a riesgo de muchos malandros, muchos delincuentes que por allí están expectantes a que la persona cobre y quedarse con ese dinero. No obstante, si bien es cierto, la ley puede permitir que los bancos consignen o paguen por ventanilla, no es menos cierto que hoy cualquier persona que sienta insatisfacción por el procedimiento que está utilizando un banco para pagarle, pueda escoger otra entidad bancaria. Por ejemplo, si alrededor de su comunidad, en su barrio, hay un banco cercano, una sede del banco cercano, pues usted solicítele al fondo de pensiones que esa pensión no se la sigan pagando en ese banco que está distante a donde usted vive, y que en consecuencia le cambien de banco para que le consignen en otro banco distinto a donde le han venido consignando a usted. Entendemos, y en este caso le daremos la razón de pronto a los banqueros, porque las entidades bancarias, ustedes saben, mantienen atiborradas en ciertos días del mes, especialmente a comienzo de mes, cuando se hace el giro de parte de los fondos de pensiones a los diversos pensionados. Los bancos utilizan un método para poder facilitar el pago, y ese método es el que usted nos dice, famoso pico y placa, que ordenan por letras. Por ejemplo, desde el primero al 3 de la A hasta la C, por decir algo. Después del 4 al 5 al 6 va desde la B hasta la J, por decir algo. Entonces lo organizan en esa forma para que no sea un solo día en que todos los pensionados acudan masivamente al banco, sino que lo hagan por etapas. Si usted tiene un crédito, si alguno de los amigos tiene un crédito, lo ideal es coordinar con los acreedores para que se sirvan permitir el pago en la fecha en que el banco le ha puesto a usted la letra de su apellido para entregarle su pensión. Pero lo más correcto es de que esa plata pudiera incluso entregársele personalmente, directamente a la persona. Si esto a través de cuenta de ahorros, ojalá pudiera ser en un cajero muy cercano, pero que ese cajero no le cobre ni cuota de manejo, ni que le cobre por transacciones, como sucede con todos los cuentavientes del país. Esos cuentavientes siempre van a pagar, pero si son pensionados, están exentos de pagar cuota de manejo y cuotas por retiro de dinero. Incluso no están en esa obligación de pagar 4 por 1000, porque no se justifica que los banqueros sigan enriqueciéndose a costilla de los pobres pensionados. Bien baja que es la pensión, el aporte a salud que hay que pagar, y aparte de eso les cobrarían cuota de manejo, le cobran el famoso 4 por 1000 y adicionalmente le exigen que debe dejar un saldo mínimo en la cuenta. Ese saldito mínimo casi nunca se entera, pero silenciosamente se le apoderan a las personas de 1000 pesitos, 2000 pesitos, 3000 pesitos, y nadie sabe en qué, porque vale más el tiempo que se dedica y el costo del desplazamiento a hacer una reclamación que muchas veces nunca tiene solución. Por eso algunas personas
saben que le están descontando 5.000, 10.000 pesitos de más, pero pasan desapercibidos porque se ponen a tirar números y les sale más costoso el desplazamiento y el tiempo dedicado para que resuelvan ese problema. Doña María Armijo, recuerde que siempre ha tenido las puertas abiertas usted y todos los líderes comunales de esta ciudad para que cuando a bien lo tengan puedan hacer sus denuncias a través de Tablero Jurídico y contar sus experiencias como lo está haciendo usted. Igualmente le recordamos a todos, podemos acudir hasta su comunidad y darle las charlas de rigor que ustedes requieran en materia legal, en materia de pensiones, en materia de contratos de arrendamiento, en materia de derecho laboral, en materia de derecho de familia, porque lo mejor que se puede hacer es tener a una comunidad ilustrada, capacitada, sobre todo conocedora de sus derechos fundamentales, que para eso el constituyente del 91 los describió de manera amplia en la Constitución Política del año 1991. Por eso, de puertas abiertas para todos ustedes, para que se comuniquen con nosotros, nos llamen y nos cuenten qué necesitan que les orientemos en sus comunidades. Ya en el epílogo del programa vamos a terminar entonces recordándoles a todos nuestros televidentes el tema con que iniciamos el programa en el día de hoy. Contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Debe necesariamente pactarse por escrito, aunque la ley 820 del año 2003 indique que también puede celebrarse verbal. Pero si lo hace verbal, para usted poder sacar a una persona con un proceso de restitución, debe necesariamente que preconstituir la prueba. ¿Qué es esto de preconstituir la prueba? Citar a un interrogatorio de parte o prueba anticipada ante un juez de la República para que convoquen a ese arrendatario a que reconozca si en efecto hay o no un contrato de arrendamiento. Y después de ese trámite, que se puede demorar 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses o más tiempo, ahora sí, si ya se tiene la prueba, hay que iniciar el proceso de restitución. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el último mes de arrendamiento que pagó ese arrendatario? Mucho. Y algunas personas no tienen otro ingreso que ese canon de arrendamiento como renta para poder subsistir. Y si el arrendatario no paga 1 mes, 2 meses, 8 meses, 1 año o más, como suele suceder, pues esa persona va a verse en afugias económicas y nadie le va a resolver su problema. Por eso, si usted me está escuchando y tiene un inmueble a disposición para alquilar, hágalo a través de una inmobiliaria, hágalo de manera directa si usted lo desea, pero nunca lo haga de forma verbal y tome las precauciones exigiéndole a las personas las certificaciones laborales. Pida preferiblemente un fiador con propiedad raíz o que tenga un trabajo estable. De esta forma, usted va a evitar que si el arrendatario o tomador directo del inmueble no paga, pueda usted acudir a instancias judiciales y avalar a través de un proceso ejecutivo el pago de lo que le estén adeudando. No solamente es el canon de arrendamiento, recuerden que también se van debiendo servicios públicos, se van debiendo, por supuesto, o causando deterioro en el inmueble y usted tiene que realizar esas reparaciones locativas que tanto, pero tanto generan algunos inquilinos que no saben habitar en inmueble. Pues bien, ya el amigo Edinson Yanté nos dice por el interno que el tiempo se nos ha acabado, pero la invitación es para el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, pero sobre todo, socialicen la información que damos en Tablero Jurídico. Reciban ustedes un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 aquí en Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.